Mi nombre es Daniela. Tengo 26 años, y hasta hace poco creía que mi vida por fin estaba tomando el rumbo que tanto soñé. Me casé con un hombre guapo, trabajador, atento, o eso creía. Iván, mi esposo, tiene 28 años, es arquitecto, y desde que nos conocimos en un proyecto de obra, me pintó el cielo de azul. Caí rendida. Lo que nunca me imaginé es que no me estaba casando solo con él, sino también con su madre y con su hermano. Sí, su mamá, Mireia, y su hermano, Ulises, serían los personajes más oscuros que iba a conocer en toda mi existencia. Desde el día de la boda, algo me olió mal, y no lo digo en sentido figurado. Ulises llegó oliendo a alcohol, con la camisa por fuera y saludando con besos incómodos. Se me acercó en la fiesta, con un vaso en la mano, y me dijo con voz arrastrada: «Ahora sí, cuñadita, ya formas parte de los Domínguez, ¿eh? Eso significa que hay cosas que ya no podrás evitar ver». Me reí nerviosa, como cuando alguien dice algo raro pero uno no quiere hacer un escándalo. «¿Cómo?», le pregunté, sin saber si bromeaba. Nada. Lo entenderás», me guiñó el ojo. Nos fuimos a vivir a un departamento pequeño que Iván había comprado antes de casarnos. Todo era perfecto. Durante los primeros meses, Iván era atento, detallista. Me dejaba notas en el espejo con frases como: «Gracias por ser mi esposa, te amo más cada día». Y yo, feliz. Pero bastó que pasaran 3 meses para que todo empezara a cambiar, y no poco a poco, sino de golpe. Una noche, llegué temprano del trabajo y noté que Iván no estaba. Tampoco su coche. Le llamé. Nada. Le mandé mensaje. No respondió. Pensé que estaba ocupado. Pero lo más raro fue encontrar ropa interior de hombre tirada junto a la lavadora, que no era de Iván. Él usaba boxers negros o grises. Esos eran unos calzoncillos rojos con estampado de llamas. Ridículos. Y viejos. Me quedé en shock. ¿Quién había estado en mi casa? A las 11 de la noche, Iván llegó, y venía con cara de fastidio. «¿Dónde estabas?», le pregunté. «En casa de mi mamá. Se le descompuso la televisión y fui a ayudarla». «¿Toda la tarde?». «Sí. Y después me quedé a cenar». «¿Qué tiene?». Le comenté lo de la ropa interior y me dijo sin despeinarse: «Han de ser de Ulises. Fue ayer a dejarme unos papeles. Seguro se cambió porque venía del gimnasio». No me cuadró. Ulises nunca iba. Ni siquiera sabía la dirección del departamento. El sábado siguiente, tuve una charla incómoda con Mireia, mi suegra. Ella me citó en su casa para tomar un cafecito. Fui, sin imaginar lo que venía. «Mira, Daniela», me dijo mientras me servía café en una taza con la palabra «familia» estampada en dorado. «Yo sé que ustedes son jóvenes y andan con las hormonas alborotadas, pero aquí entre nos, te recomiendo que no seas tan posesiva con Iván». «¿Perdón?». «Sí, él tiene una vida. No es tu esclavo, ni tu perrito faldero. Así que déjalo respirar. No lo estés controlando con llamadas y mensajitos. A los hombres eso les cansa». Me quedé helada. Yo no le revisaba el teléfono, ni lo controlaba. Era él quien se alejaba poco a poco. Le di las gracias por el consejo y me fui. Pero ese fue solo el comienzo. Unos días después, encontré el teléfono de Iván desbloqueado. No lo hice a propósito, juro que no. Solo quería mandar una foto desde su galería a su mamá, porque ella me la había pedido por WhatsApp. Pero entonces vi algo raro. Un chat con nombre de hombre, Luis G. Pero ese Luis no era Luis, era Ulises. Leí el chat y ahí estaba. Fotos, comentarios, conversaciones. No íntimas, peor. Conversaciones donde hablaban de mí como si fuera una intrusa. «Esta vieja empieza a sospechar cosas. Relájate, bro. Déjamelo a mí. La confundo un poco y se le pasa. Lo peor es que está queriendo meterse en todo, incluso con mamá. Si sigue así, hay que buscar cómo sacarla del departamento». «¿Qué?». Corrí al baño con el estómago revuelto. Me estaba dando cuenta de que Iván, su hermano y su mamá hablaban de mí como si yo fuera una molestia, un estorbo.
algo que querían quitarse de encima. Esa noche no dormí. No dije nada. Solo planeé. Pasaron semanas. Fui juntando pruebas. Iván empezó a decir que tenía trabajo hasta tarde. Yo fingía creerle, pero seguí espiando. Descubrí que Ulises se metía a la casa cuando yo no estaba. Usaba una copia de la llave. Eso me quedó claro cuando encontré un preservativo abierto bajo el sillón, y yo tenía más de un mes sin intimidad con Iván. Pero la gota que derramó el vaso fue un día que llegué temprano a casa y escuché ruidos en el cuarto. Me acerqué, despacio. La puerta estaba entreabierta. Era Ulises, en mi cama, viendo mi ropa interior. Me quedé congelada. Él no me vio. Me fui sin que notara mi presencia. Llamé a Iván. Le dije que me sentía mal, que necesitaba verlo, que viniera ya. Él llegó 2 horas después. Cuando se lo conté, su cara no fue de sorpresa, fue de molestia, como si el problema fuera yo. ¿Y por qué no le dijiste nada? ¿Cómo que por qué no le dije nada? Tu hermano estaba tocando mi ropa interior en nuestra cama. Ulises no está bien. Tiene problemas desde pequeño. ¿Y eso qué? No puede meterse a mi casa a husmear mis cosas. Él solo se quedó callado, como si lo supiera desde antes, como si lo permitiera. Después de esa discusión, Iván no volvió a mencionar el tema de su hermano, como si nada hubiera pasado. Como si no me hubiera dicho que su hermano lujurioso tenía problemas desde pequeño y que por eso se metía a mi casa a hurgar mi ropa. Lo más retorcido era que él sabía y no hacía nada. Ahí fue cuando entendí una cosa. Estaba sola, y lo peor era que no podía contarle esto a mi familia, porque desde que me casé me había alejado. Mi mamá ya me lo había advertido. El que se casa con familia enferma, se enferma también. Pero yo, enamorada y tonta, no hice caso. Pasaron los días, y notaba que cada vez que Iván salía, Ulises aparecía en el edificio, como si sincronizaran sus movimientos. Y sí, siempre tenía alguna excusa para entrar. Que olvidó su sudadera, que venía a dejarle un paquete a Iván, que necesitaba el baño urgentemente. Pero lo más asqueroso fue un día que yo estaba limpiando la sala y Ulises apareció con una sonrisa torcida. ¿Puedo pasar? Solo es un segundo. Le dije que no. Le cerré la puerta en la cara, y esa fue la primera vez que sentí miedo real. Esa noche no dormí. Puse una silla contra la puerta. Me sentía como si viviera en una película de terror, donde los monstruos no son fantasmas, sino familia política que vive demasiado cerca. Al día siguiente decidí hacer algo que cambiaría todo. Puse cámaras escondidas en el departamento. Las compré en línea, discretas, pequeñas, y las coloqué en lugares clave: sala, pasillo, entrada y una en mi cuarto, camuflada en un florero. En menos de una semana, la pesadilla quedó grabada. Ulises entraba al departamento casi a diario cuando yo no estaba. Revisaba mis cajones, abría mi laptop, husmeaba mi ropa, se metía al baño y una maldita vez, se acostó en mi cama y empezó a tocarse. Sentí que iba a vomitar. Lloré, grité, pero no fui con Iván. Fui directo con un abogado. El abogado fue claro. Si yo quería denunciar por invasión de domicilio, acoso y demás, necesitaba pruebas y testigos. Yo tenía las cámaras, pero necesitaba algo más. Y aquí fue donde la historia dio un giro más oscuro. Un viernes por la noche, le dije a Iván que me iba con mi hermana. Mentira, claro. Me escondí en el cuarto de lavado del edificio, con el celular conectado a las cámaras en tiempo real. Y claro, Ulises apareció, como si oliera mi ausencia. Entró al departamento con su copia de la llave, fue directo a mi habitación, abrió mi cajón de ropa interior, y lo hizo otra vez. Ese fue el momento exacto en que entré corriendo, grabando con el celular, gritando: «Te grabé, maldito enfermo». Se quedó paralizado. Intentó cubrirse. Me pidió que no hiciera escándalo. Me rogó. Me juró que no había hecho nada, que solo le gustaba la sensación de peligro. Le tiré la ropa a la cara y lo eché. Llamé a la policía. Pero no lo arrestaron. ¿Por qué?
porque la propiedad estaba a nombre de Iván y no encontraron signos de violencia. Técnicamente, no había delito claro. ¿Y qué hizo Iván? Nada. Bueno, sí, me culpó a mí. ¿Qué esperabas? Ulises no está bien. Tú lo provocas con esa forma de vestir. Sentí un vacío, un asco, un nudo en el pecho. Ese fue el día que decidí dejarlo. Pero no me iba a ir como una tonta. No, iba a irme con estilo, como diría mi madre, con pruebas, con justicia y con una buena dosis de venganza. Empecé a documentar todo. Cada mensaje, cada entrada de Ulises, cada reacción de Iván, cada consejo enfermizo de Mireia. Me convertí en una detective de mi propia vida. Y entonces descubrí algo que lo cambiaría todo. Una noche, mientras Iván dormía, revisé su correo. Sí, lo sé, suena mal, pero ya estábamos en guerra. Encontré un mensaje con el asunto. Herencia, cambio de propiedad. Abrí el archivo adjunto, y ahí estaba. Testamento de don Mario Domínguez, padre de Iván. En el documento constaba que la casa de la señora Mireia, la oficina de arquitectura y parte de los ahorros, no eran de Iván ni de Mireia, sino de su padre, y el único beneficiario designado era Ulises. Pero Iván había falsificado un documento de incapacidad para quedarse con todo a nombre de Mireia. Sí, los tres eran cómplices de un fraude contra el hijo menor enfermo que tanto decían proteger. ¿Y saben qué fue lo peor? Que cuando vi eso, me dio lástima Ulises. No justifico lo que hizo, pero entendí por qué estaba tan podrido por dentro. Lo tenían como mascota enferma, útil cuando convenía y descartable cuando estorbaba. Así que armé mi plan. El final. Grabé un video. Mostré los documentos, los audios, los videos de Ulises, los mensajes de Mireia, todo. Y lo envié a la oficina donde Iván trabajaba, los vecinos del edificio, la familia completa. Y, claro, a Ulises. Una hora después de enviar todo, Ulises me llamó llorando. Me pidió perdón. Me dijo que sabía que su familia lo había traicionado, que se sentía como una basura. No me hagas esto, me dijo entre lágrimas. Ya bastante me han hecho ellos. Solo le colgué. Iván, por su parte, me mandó un mensaje largo, insultante, llamándome víbora, rencorosa, loca. Mireia fue peor. Me llamó y me dijo que ojalá nunca pudiera tener hijos, para que nunca destruyera la vida de otro ser humano como destruí la de ellos. ¿Y saben qué? Me mudé. Cambié de número. Cambié de vida. Pero no sin antes dejar una copia del video en cada buzón del vecindario donde vivían. Ulises fue internado en una clínica por orden de un juez, pero esta vez bajo su propio nombre y no bajo custodia de su familia. Iván perdió su empleo y Mireia fue demandada por fraude hereditario. ¿Y yo? Yo me tomé un café frente al mar, con una sonrisa en mi rostro. Porque si algo aprendí de esta historia, es que no hay peor familia que la que te sonríe mientras te hiere, y no hay mejor venganza que dejar que se destruyan solos, con sus propias mentiras.